Efectos de la pandemia en el sistema educativo. Esa es una preocupación, por supuesto, no solo del Perú, sino también de todo el mundo. Vamos a aprovechar para verlo también desde dentro y desde fuera con el exministro de Educación, Jaime Saavedra, por supuesto, que la cabeza en realidad ahora de todo el sistema educativo del Banco Mundial, para poder entender qué nos deja este año y cuáles son los desafíos en marcha para el próximo. Un año, Jaime, como ningún otro. Buenas noches, ¿cómo está usted? Un gusto verlo. ¿Qué tal? Gusto saludarte, Enrique. ¿Cómo evalúa entonces este cierre de año si comenzamos, vamos de lo macro, en todo caso, a lo micro? Evidentemente para el mundo entero ha sido un desafío complejísimo. ¿Cómo estamos cerrando el año? Por supuesto, con muchas disparidades, pero ¿el balance sería positivo en general frente a las circunstancias que nos ha tocado vivir? Mira, en realidad es un balance complejo, porque estamos justamente todavía administrando la crisis, diría yo, ¿no? Nosotros hemos vivido y lamentablemente todavía estamos viviendo la crisis en la educación más grave de los últimos 100 años, con unos cierres de escuelas muy prolongados, en América Latina los más prolongados del mundo en realidad. Y al mismo tiempo una crisis económica grave en todos los países. Nunca hemos tenido un shock doble de este tipo, y lamentablemente no estamos saliendo de eso, ¿no? En el momento pico habían 1.600 millones de chicos que estaban fuera del aula. Hoy día todavía tenemos unos 700 millones de chicos todavía que están fuera de las aulas, y en algunos países en los cuales se habían abierto las escuelas están cerrando otra vez. Entonces todavía estamos viviendo digamos, los impactos de la pandemia en el sistema educativo. Todavía no salimos de esto, y yo creo que vamos a tener que seguir conviviendo, digamos, con esta pandemia en los próximos meses y durante buena parte del próximo año, ¿no? Entonces está siendo, digamos, un proceso bastante complejo que todavía no se cierra. Pero bueno, obviamente como todo gran problema, como todo gran desafío, siempre hay oportunidades, ¿no? Yo creo que sí van a haber oportunidades de poder aprender de muchas lecciones que estamos viviendo, y mejorar la equidad del sistema, mejorar la conectividad del sistema, cerrar la brecha digital, seguir invirtiendo en los maestros. Entonces, grandes retos, pero también grandes oportunidades. ¿Cómo se ha visto efectivamente el tema de la brecha digital? Se ha puesto en evidencia para un país como el Perú. De hecho, ha sido planteado como un objetivo fundamental por el gobierno de transición, que por supuesto pues tiene en realidad poco tiempo y muchas urgencias. Pero el hecho de ya plantearlo, ¿deberíamos de alguna forma conservarlo como un objetivo nacional, como una política de Estado? Nos hemos dado cuenta de cuántos problemas tenemos en el tema de brecha digital. Yo creo que sí, yo creo que esa es una lección no solamente para el Perú, sino para la mayor parte de países del mundo, los cuales efectivamente hemos estado hablando de la brecha digital durante muchos años. Lamentablemente no se había cerrado, se había empezado a cerrar, digamos, se había avanzado mucho en la conectividad de las escuelas y en la conectividad de los hogares, pero obviamente, lamentablemente nosotros, en el mejor de los casos, se puede llegar a un 60% de los hogares a través del Internet, y por lo tanto no se podía hacer la educación remota, no se ha podido hacer la educación remota en la mayor parte de países de América Latina a través de la conectividad de Internet, y se han tenido que hacer digamos, avances muy creativos, ¿no? Como incluyendo Aprendo en Casa, que tú mencionabas hace un rato, y utilizando, digamos, la televisión, la radio y todas las formas posibles para llegar a los alumnos. Yo creo que la gran lección es que esa brecha digital se tiene que cerrar, pero en verdad son varias brechas digitales que se tienen que cerrar, porque un tema es la conectividad, pero otro es el acceso a dispositivos en los hogares, otro es los precios a los cuales se puede acceder a los datos de Internet, y otro es la habilidad de los maestros, ¿no? Y del sistema educativo para incorporar la tecnología como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. En realidad se tienen que tener todos esos factores simultáneamente para que la conectividad, la Internet y las herramientas digitales puedan ser parte del proceso educativo. Entonces, hay mucho que invertir en el lado, digamos, de la tecnología misma, pero hay mucho que invertir en el factor humano. Yo creo que una gran lección es que la escuela del futuro, un futuro que, digamos, que ha sido traído rápidamente, digamos, al presente, ¿no? Se va a tener que lograr un balance entre la tecnología y el factor humano. Y yo creo que esa es una lección. Se tiene que invertir más en tecnología,
pero al mismo tiempo teníamos que seguir invirtiendo en el factor humano de la educación, porque nos hemos dado cuenta también que la educación es un proceso fundamentalmente social. Entonces, ese balance va a ser, digamos, un gran reto en el futuro cercano. ¿Cómo se pone en perspectiva procesos en los cuales usted tuvo mucho que ver, como el tema pues de la carrera meritocrática, ¿no?, entre los educadores? ¿Cómo se observa ahora este rumbo que había emprendido el Perú, al cual, por lo que usted señala, además, le falta todavía por recorrer un buen camino, pero cómo se observa ya en perspectiva frente al desafío de tal complejidad? Yo creo que nos pone al Perú en muy buen pie para poder enfrentar mejor los retos del futuro, porque el Perú, a diferencia de otros países, ya entró a una carrera meritocrática, ¿no? En el sentido que los profesores se seleccionan y se promueven dentro de la carrera, ¿no?, en función a su esfuerzo, a sus méritos, a las evaluaciones, ¿no? Y eso ya, digamos, pone al país en una posición bastante expectante, yo creo, porque ya, digamos, hay una lógica de meritocracia en el cual lo que importa de los maestros, ¿no?, es cuánto sabemos en términos de su impacto en el aprendizaje de los chicos. No es que los maestros están ahí simplemente como un empleo más, ¿no?, sino los maestros ya tienen una conciencia que la razón fundamental de su trabajo es asegurarse que todos los chicos que están en esa aula aprendan. Y el hecho de que tengamos una carrera meritocrática, que los maestros se seleccionen en función, ¿no?, a su talento y a su esfuerzo, eso hace una gran diferencia. Y justamente el tener una carrera meritocrática que se tiene que continuar, ¿no?, y en la cual se tiene que seguir invirtiendo, y si al mismo tiempo, ¿no?, cerramos la brecha digital, si al mismo tiempo seguimos invirtiendo en estos maestros, ¿no?, en su desarrollo profesional, eso nos pone en muy buen pie. Entonces, las inversiones tienen que continuar, digamos, pero lo que ya estamos haciendo en términos de la carrera docente y lo que se está empezando a hacer en términos de cierre de la brecha digital, digamos que es un rumbo correcto, simplemente hay que avanzar de una manera mucho más acelerada. Ahora, el proceso de reforma educativa en el Perú, que tiene varios niveles, ha ido calando, ¿no?, en la población. El discurso ha ido cambiando y por supuesto los últimos años han estado marcados, por ejemplo, por ciertos intereses que han buscado por todos los medios retroceder. Por ejemplo, en el tema de la reforma universitaria. Comenzó cuando usted fue censurado, comenzando este quinquenio tan complicado. Muchos marcarían prácticamente una partida de nacimiento de lo que ha sido el desastre político, hay que decirlo así, de este quinquenio para el Perú, con la censura que usted atravesó en el Congreso. Y de ahí se han visto varios capítulos más de ese estilo, pero en las últimas protestas que desembocaron en la renuncia del fugaz expresidente o congresista, como se le pueda llamar al señor Merino de Lama, estaba muy clara la defensa de la reforma universitaria en el discurso precisamente de los jóvenes que se expresaron precisamente en las calles. Evidentemente ahora lo que vemos es, de repente ya son iniciativas pues un poco, bueno, se está terminando el año sin que el Pleno haya debatido la ley que prohíbe crear universidades, ¿no?, que todavía ese es un tema, ¿no?, importante, pero otra decisión que ha tomado el Congreso es, por ejemplo, prohibir que sea menos del 6% del PBI, ¿no?, el presupuesto de educación. ¿Este tipo de decisiones tienen algún carácter, algún sustento técnico? Porque suena bien en el papel, ¿no? Oye, no menos del 6%, oh, bravo, ¿no? Pero no parece ir con la línea meritocrática que usted estaba describiendo. Mira, hay dos temas creo que tú has mencionado que son importantes recalcar. Uno, el tema de la reforma universitaria. Yo creo que efectivamente, se empezó hace ya casi 5 años, y si bien ha tenido, digamos, muchos tropiezos desde el punto de vista político principalmente, es una reforma que se mantiene, ¿no? Y es una reforma que ha avanzado y que poco a poco está sentando las bases, ¿no?, para tener universidades públicas y privadas de mejor calidad. Y por otro lado, es muy importante que esta es una reforma que la han defendido los jóvenes, ¿no? Y es una reforma que la defendieron los jóvenes desde el día 1, desde inclusive antes que se aprobara la ley y durante los distintos intentos que han habido de modificar o de entorpecer, digamos, el proceso de avance de la reforma.
los jóvenes han sido los que han defendido esa ley. Yo creo que eso es muy, muy esperanzador, ¿no? Entonces, si te das cuenta ahí, desde el punto de vista de la educación básica y también de la educación terciaria, las bases están sentadas, ¿no?, para poder seguir avanzando en una mejora de la calidad. Hay muchísimo por avanzar todavía, obviamente, ¿no? El Perú todavía no está dando los niveles de calidad de educación ni en la básica ni en la superior que se debe, y los niveles de inequidad son muy grandes. Entonces los avances que se necesitan son muy grandes, pero las bases yo creo que están sentadas. En relación al segundo punto que mencionabas sobre los gastos en educación, mira, no hay ninguna duda de que el Perú tiene que gastar más, que tiene que invertir más en educación, ninguna duda, ¿no? En educación básica, por ejemplo, se está gastando entre $1.000 o $1.200 por alumno en la educación secundaria, en la educación pública secundaria, y eso es un sexto de lo que gasta un país rico, no un sexto de lo que gasta un país promedio de la OECD. Entonces, no hay ninguna duda de que eso tiene que aumentar. Pero yo creo que la métrica correcta que uno tiene que mirar es cuánto estamos gastando por alumno, y hay que ir incrementando ese gasto paulatinamente. Y ese gasto se tiene que ir incrementando al mismo tiempo que se mejora la capacidad de ejecución del Estado, la capacidad de ejecución del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales. Y todo tiene que ir atado a un plan, ¿no? A cuánto queremos invertir en los maestros, cuánto queremos invertir en infraestructura, ¿no? En los programas en los programas pedagógicos, en el cierre de la brecha digital. El poner una cifra como es el 6% del PBI es, digamos, algo que yo diría que es bien intencionado, ¿no? Pero es un número artificial que no viene de un análisis presupuestal que nos permita decir esto es lo que podemos gastar el próximo año. Nosotros este año debemos estar gastando un 3.7% del PBI en educación. Y yo creo que si uno dice, bueno, yo quiero incrementar esa cifra, eso efectivamente se tiene que ir incrementando de manera paulatina. Pero un salto súbito a 6% sería algo que no se podría gastar de un año para otro. No, nosotros no le podríamos decir al ministerio, bueno, ahora incrementa casi el 50% tu presupuesto de un año para otro. No existe ni la capacidad de hacer ese gasto, ¿no?, ni existe la planificación para que ese gasto sea así. Entonces, la manera como se tiene que pensar esto, digamos, desde el punto de vista de la intención, es la correcta, ¿no? Es la dirección correcta. Tenemos que gastar más, sí, efectivamente, pero la métrica correcta no es cuál es el porcentaje de nuestros ingresos, ¿no?, sino tiene que ser cuánto más queremos ir gastando por alumno cada año, ¿no? Y esa es una cifra que efectivamente se tiene que gastar, que tiene que ser cada vez mayor. Pero lo que nosotros tenemos que definir es cuál es el patrón de gasto, que tiene que ser un patrón ascendente, ¿no?, durante los próximos 10 años. ¿No? Hay que definir eso y definir, bueno, entonces cuánto requiero del presupuesto para poder lograr esa mejora, digamos, pero la manera como se está haciendo no es lamentablemente la correcta, aun cuando la intención probablemente es buena. Y es un patrón, para tomar su término, que se repite lamentablemente en muchas de las decisiones del Congreso. Gracias, Jaime Saavedra, por acompañarnos esta noche. Vamos a